La diligencia, la alegría de perseguir una disciplina, la persistencia, la perseverancia, la constancia. Eso es el heroísmo, Virya Paramita, la cuarta virtud trascendental en el camino de los seres iluminados conocidos como bodhisattvas del budismo Mahayana. El heroísmo es un término muy romántico, muy idealizado, y por lo mismo no todos consideran el heroísmo como algo sano. Gente que tiene complejo de heroísmo, de ser protagonista, a veces incrementa su egocentrismo en vez de reducirlo. Pero al heroísmo del cual yo me refiero es uno muy primal, a nivel de instinto, muy infantil si quieres. De que si tú vas caminando y ves a una Catarina ahogándose en un charco y te da el impulso de rescatarla utilizando ya sea un palito o un vaso con agua, para la Catarina tú eres un héroe. Quizás para ti, como el rescatista de esta Catarina, no hay nada heroico en el acto. Es lo racional, es lo lógico, es lo humano, lo mínimo que puede hacer cualquier ser con el poder de rescatar a esa Catarina. No lo hiciste para ser un héroe, pero es un acto de heroísmo. Virya en sánscrito equivale al héroe, al heroísmo, a la diligencia y a la alegría. Cuando te da alegría el ser persistente, el ser diligente, el ser dedicado, el tener energía. En este caso estamos hablando sobre ser diligentes en la práctica del bodhicitta, de reducir el egocentrismo y de ser de beneficio a todos los seres, de la mente despierta. El bodhicitta relativo trata de reducir el sufrimiento, de no temerle al sufrimiento gracias al bodhicitta absoluto, a la sabiduría trascendental de la naturaleza de la mente, que no nace y no muere, no viene de ningún lado, no se va a ningún lado, va más allá de lo cuantificable, no es ni uno ni es muchos, y va más allá de cualquier categoría o concepto. No es extinguible, pero tampoco es permanente. Eso es, está siempre cambiando. Cuando nos emocionamos por tener una disciplina espiritual, algún tipo de ética, nos emociona practicar la generosidad de atención y de amabilidad. Nos alegra hasta tenerle paciencia y tolerancia a los demás. Le da la vuelta a nuestra mente y dejamos de ver las prácticas de las virtudes anteriores como si fueran un castigo. O sea, no es que somos generosos porque nos sentimos obligados a ser generosos. Y no vemos la ética y la disciplina como un yugo pesado y amenazante. No nos sentimos obligados a practicar la paciencia. No estamos torturados por la tolerancia como un deber. No nos pesa nuestra ética, sino que nos llena de energía y de ganas de contagiar esa energía a los demás. Energía forjada desde la disciplina. Ese tipo de energía, esta virtud de virya, es más elevada que las primeras tres virtudes. Quizás esta virtud está más enfocada a gente que se enfoca en el camino espiritual de tiempo completo, a las monjas, a los monjes, a los que han renunciado a la vida ordinaria para perseguir al 100% el camino espiritual. Esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento. Por ejemplo, un atleta que va a competir a las Olimpiadas y va a ganar una medalla, sabiendo las horas que le dedicaron a su práctica y los desafíos constantes que enfrentan física y mentalmente al competir. Ellos requieren de esta virtud que es heroísmo o diligencia o energía alegre. O cuando vemos a algún músico tocar una pieza de música increíble, sin saber cuántas miles de horas le dedicó a practicar ese instrumento, nos llena de un asombro inspirador. Estamos inspirados por alguien más que refleja esta virtud, esta cualidad de diligencia. Nos llena de asombro y de inspiración ver y saber de qué es capaz un ser humano que es dedicado, que es concentrado hacia la diligencia. La diligencia da el salto de las prácticas anteriores, pues las prácticas anteriores, la de la generosidad, de la disciplina y de la tolerancia, surgen de cierta manera por un miedo a equivocarnos, un miedo de qué pasa si no soy ético, miedo a incurrir mal karma a través de malas acciones o de ser intolerante, dejar que nos gane el enojo, o un miedo a sufrir, que sabemos que la generosidad es el comienzo de soltar el egocentrismo.
esta virtud ya entra a un campo de gozo energético, donde nos emociona dedicarnos a nuestro camino espiritual y orientarnos todos los días hacia la luz y hacia el altruismo, hacia hacer el bien. Nos da un propósito de vida, nos da razón de vida, hace que el camino espiritual se fusione con todos los aspectos de nuestra vida. Comer, platicar, trabajar, descansar, todo es alegremente una extensión del camino espiritual. Incluso meditar con ese heroísmo, estarse quieto, silencioso, es algo que nos emociona. Nos sentimos orgullosos, en el buen sentido de la palabra, del trabajo que le dedicamos a este camino de reducir el karma y de sembrar amabilidad mundial, de ser un componente de una sociedad iluminada, porque todo empieza con el individuo. Regresemos al ejemplo de la Catarina. Cuando estás rescatando a una Catarina de ahogarse en un charco, lo que te da alegría sobre ese acto no es el pensamiento de ¡ay, wow! ¡Qué heroico soy! ¡Qué heroico me he visto por rescatar a esta Catarina! Lo que realmente te da alegría en ese acto es que la Catarina va a dejar de sufrir, que realmente estás haciendo una diferencia en la vida de esa Catarina, de ese ser. No es tanto que tú vayas a quedar bien en los ojos de algún dios imaginario, o no es el buen karma que te estás generando al hacer un acto tan bonito. No, te da energía, te da alegría saber que lo que estás haciendo le está beneficiando a otro ser vivo. Lo que te da alegría es que vas a reducir o prevenirle el sufrimiento a la Catarina. Recuerden que estas paramitas, estas virtudes trascendentales, son tanto el factor como el resultado de la iluminación. Entonces, un iluminado sí es un ser heroico, de este heroísmo que nos ilumina. En vez de decir heroísmo, quizás diré alegría o diligencia, pero estamos hablando de lo mismo, virya paramita. Al ser generosos, por ejemplo, no tenemos oportunidad de pensar en nosotros mismos. No estamos viendo qué vamos a ganar al ser generosos. Pues eso no sería ser generoso, sería ser interesado. Sería todavía tomar en vez de dar. Cuando estamos dando, no estamos pensando en qué vamos a tomar para nosotros, sino que estamos pensando plenamente en lo que va a ganar la otra persona, a quien le estamos dando y brindando algo. Ese es el espíritu de este tipo de diligencia, de que todas nuestras acciones llevan esa motivación de ser de beneficio a todos los seres. Y el ser de beneficio a los demás hace que dejes de pensar tanto en ti. Y como dice Shantideva, que el pensar en nosotros es la causa principal de nuestro sufrimiento, al pensar en los demás, estamos reduciendo nuestro sufrimiento y la posibilidad de causarnos aún más sufrimiento. Piénsenlo bien, la gente con mucha energía y la gente con este tipo de energía alegre y dedicada es gente muy atractiva, quizás hasta podríamos decir que es gente bonita. Esa energía de motivación es luminosa porque corta con la turbiedad, corta con la enfermedad, con el estar estancado, porque no estoy hablando de una energía caótica, sino que es una energía que honra el descanso y la relajación y la regeneración. Es una energía que debe reflejar balance, proporción y el camino medio. Pensemos otra vez en los atletas de alto rendimiento. Para poder nadar unos kilómetros en pocos minutos, tienen que tener, sí, mucha energía y esfuerzo, pero ese esfuerzo lleva dentro de sí mucha moderación, mucha templanza y mucho balance. Por un lado, esta virtud nos implica mucho esfuerzo. Por otro lado, es un esfuerzo con mucha sabiduría. Por lo tanto, es un esfuerzo liberador. Es un esfuerzo sin esfuerzo. Como cuando, volviendo al ejemplo del músico, parece que no tienen que ponerle tanto esfuerzo a lo que están haciendo, porque el esfuerzo viene integrado a todo el esfuerzo que ya le pusieron a entrenarse en esa disciplina. Este tipo de esfuerzo libera hasta el mismo deseo. El deseo, en este caso, se vuelve parte de la virtud. El deseo aquí ya no es el problema fundamental. Que si deseo cambiar esto y aquello, que si deseo rechazar, que si deseo que esto ya no esté en mi vida y es un rechazo, que si deseo adquirir algo o preservar o aferrarme de algo. Aquí nuestro deseo ya viene templado con la motivación pura.
Por una parte, se disminuyen nuestros deseos samsáricos, los deseos que nos causan sufrimiento, los deseos confundidos, el deseo de existir y de cambiar. Nuestro deseo aquí está fusionado más y más con el deseo de que todos los seres sean felices y que todos los seres sean libres del sufrimiento. Nos purifica el pensamiento cuando tenemos diligencia hacia algo. Este tipo de deseo se llama una aspiración. Es como tener una meta y no es el tipo de deseo que nos causa sufrimiento. La aspiración es el deseo liberado. Es la semilla de la devoción, la entrega y la grandeza, el coraje, la valentía, el riesgo. Forma parte de esta virtud, pero no es la valentía en contra de una amenaza, ni es la fuerza bruta, sino que es una valentía de sobrepasar nuestra timidez, nuestro pensamiento deprimido, derrotista, el estancamiento, el miedo. Es un heroísmo a luchar contra una pérdida de propósito o de ligar nuestro propósito a algo tan mundano como ya sea el dinero o la apariencia o incluso los logros. Pues esta diligencia no busca lograr, busca practicar la paz. Y bien, es una práctica porque no hay nada que lograr. Si crees que lograste algo, ya te confundiste. Pero me estoy adelantando a la virtud de la sabiduría. Todavía no llegamos a eso. Este heroísmo es la valentía de salir de este régimen de sufrimiento. Por ejemplo, si tú decides ir al gimnasio, estás luchando contra ciertas telarañas, tanto físicas como mentales. O el esfuerzo que tú le pones a mantener el higiene en tu casa. Es un esfuerzo gratificante. Lavar los trastes no tiene que ser tortuoso. Y vivir bonito y tener balance y alegría y luz en tu vida puede ser una práctica alegre. Por eso en muchos monasterios y en las prácticas zen se le pone mucha énfasis a las labores domésticas, que sí nos podemos iluminar barriendo la calle o regando las plantas. Pensemos de nuevo en el rescatar esta Catarina, un ser que nos necesita. Aunque implique que tienes que mojarte tantito la manga al extender el brazo, no te da miedo a mojarte la manga para rescatar a esta Catarina. No te da miedo la inconveniencia o incomodarte. Y es una valentía que tampoco requiere de mucho esfuerzo porque es por lógica que nos hace sentido mojarnos tantito la manga para poder rescatar a la Catarina. Naciste en un cuerpo humano con tanto poder de ser de beneficio, de poder ayudar al prójimo, a alguien menos afortunado, a algún ser que no tiene tanto poder o privilegio como tú. Aunque no te sientas con poder y privilegio, si puedes respirar, comer, comunicarte, eso te da mucho poder sobre muchos otros seres que no tienen esas habilidades y no pueden ni siquiera defenderse a ellos mismos. Utilizar tus privilegios básicos para ayudar a los demás te hace valiente y te hace heroico, aún en la proporción pequeña de que esto sea algo mental, de fijar la intención y la semilla del bodhicitta, con tan solo evocar ese pensamiento iluminado de pueda yo ser de beneficio a los demás, ojalá pueda yo ser de beneficio a los demás. Tan solo ese pensamiento es como encender una lámpara que desintegra muchas telarañas mentales y dobla los ganchos que habíamos forjados de egocentrismo. El egocentrismo latente que tiene los ganchos listos. Estamos listos para despachar estos ganchos en donde sea. Pero el pensamiento de bodhicitta nos quita la comezón de sufrir al querer ser el centro del universo. Nos prepara esta motivación y esta aspiración. Pueda yo ser de beneficio a los demás. Nos vacuna. Es un autosacrificio de cierta manera, altruista y noble. Yo seré quien ayude en esta situación, sabiendo que yo puedo mejorar esta situación. Incluso practicar la tolerancia, el perdón y la paciencia nos emociona, porque sabemos que estamos trayéndole luz a la situación, que estamos disipando y desmantelando el odio de la situación. Estas virtudes trascendentales, hasta ahora, incluyendo esta, están poniendo la mesa, están arreglando el escenario para las últimas dos virtudes, la meditación y la sabiduría trascendental. Porque es mucho más inspirador meditar en un cuarto que tiene luz y aire abierto, quizás hasta una ofrenda con agua perfumada y una estatua del Buda y unas velas y un incienso, o meditar sobre un río. Nos inspira eso más
que meditar en un cuarto tirado, apestoso, oscuro, lleno de bichos. Aunque claro, el budismo zen tiene métodos extremos como meditar mirando un muro, y el budismo tibetano también tiene métodos extremos como meditar en los quemadores, en los lugares oscuros o en los lugares repletos de bichos, de pobreza y de muerte, en lugares repletos de enfermedad. Pero estos son casos muy especiales, esas son prácticas especiales, extraordinarias, que no funcionan para todos y normalmente son asignadas por un gurú o por un maestro para desmantelar tu tipo específico de karma o tu tipo específico de sufrimiento. En un principio más básico, por lo general, en un principio de principiante, más fundamental, más relativo, más convencional, nos va a dar mucho más vida sentir y cultivar paz en un salón bonito y limpio y luminoso que en un salón oscuro, sucio y apestoso. Entonces, este paramita nos da la energía de quitar el miedo a la vida, de quitar las telarañas en el cuerpo y la mente. Y así la meditación es algo que nos emociona. Estas 4 virtudes de la generosidad, la disciplina, la tolerancia y la diligencia nos están preparando, nos están moldeando para llegar al ápice que va a ser la sabiduría trascendental a través de la meditación. Este tipo de heroísmo no trae consigo una arrogancia, sino todo lo contrario, una humildad, un entendimiento, una pasividad de crear paz, pues una entrega, un deseo de emanar y traer paz. Este tipo de heroísmo permite que nazca una generosidad genuina, desinteresada, que se preocupa por los demás. Por lo mismo que no es un heroísmo egocentrista, sino que es un heroísmo anti-egocentrista. Es un heroísmo que nos protege de creer que yo soy iluminado. Nos protege de creernos mucho, de que la práctica se vuelva otra herramienta del ego. Esto es más grande que eso. Nos está diciendo, yo puedo ayudar a los demás. Es el otro quien está iluminado y debo honrar la iluminación del otro. Es el heroísmo de decir más bien, yo no soy nadie. Con alegría, pues, no de manera que nos daña el autoestima. Es el heroísmo que lucha por la igualdad, que nos lleva hacia la devoción y a la entrega. El heroísmo de perdonar, de asumir la culpa y la responsabilidad, quizás de maneras injustas, para crear misericordia, de enfrentar nuestra negatividad directamente. Ese tipo de heroísmo, este Virya Paramita, nos ayuda a entregarnos hacia el universo, hacia la aceptación, hacia el perdón, que es algo heroico. Decidir dedicarnos al sendero de la iluminación y aspirar a ser un Buda es algo heroico. Nos da propósito, nos da un motor para seguir adelante. Además, este paramita describe la alegría en sí como un acto heroico. ¿Se les ocurren situaciones donde la alegría no es bienvenida? Donde la alegría es ofensiva y debemos tomarnos todo con seriedad y por ende sin gozar. El mundo adulto tiende a rechazar la alegría, tiende a ver la alegría como algo infantil o algo caótico o destructivo. Pero el bodhicitta genuino es demasiado alivianado, no sufre por tomarse algo demasiado en serio. Por eso, esta paramita involucra la alegría, porque la diligencia alegre puede lograr más que estar esforzándonos a ser mejores con amenazas de castigos o con amenazas de miedo. Un maestro mío decía, no vas a odiarte hacia la iluminación. En inglés me decía, you cannot hate yourself into enlightenment. No te puedes odiar hasta iluminarte. El odio no es un camino que nos lleva a la iluminación. Todo lo contrario, nos aleja más y más de ella. Piensa de nuevo en el atleta olímpico que disfruta de lo que hace, disfruta de su deporte. Probablemente va a crecer más y llegar más lejos con menos esfuerzo si tiene esa alegría, ese disfrute y ese goce en lo que hace. Porque este tipo de diligencia es el esfuerzo que no requiere de esfuerzo. Effortlessness en inglés. No tiene traducción al español más allá de facilidad, pero indica el esfuerzo que es sin esfuerzo alguno, dada esa motivación alegre. ¿Han experimentado algo así, ya sea cocinando o tocando algún instrumento, cuando tienen tanta alegría y ya tienen experiencia en lo que están haciendo, que parece que lo hacen sin esfuerzo, pero realmente están creando algo bello?
Los leo en los comentarios. Cualquier comentario o cualquier like que me den a este video es gratis para ustedes y ayuda a que este video le llegue a más personas. Si les gustó el contenido, no se olviden darle clic en suscribir para que me vuelvan a ver y no me pierda yo en el mar enorme que es el algoritmo de YouTube, y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.